Buenos días a todos. Bien, como dijo Gustavo, sí, mi experiencia básicamente está en una larga trayectoria en Telefónica, implementando siempre al lado del cliente, implementando tanto herramientas tecnológicas como esta herramienta consultiva, que la verdad que nos ayudó a hacer un proyecto increíble. Y siempre digo que para mí la voz del cliente es un tema muy desafiante y lo va a seguir siendo. Desafiante, ¿por qué? Porque ¿qué es una escucha activa, una voz del cliente? O sea, escuchar con atención a alguien, escuchar con interés, empatía, que nos dice algo. Una vez que yo tengo eso, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Con todo ese bagaje de información, con todos esos datos. Tengo un sinfín de datos, como recién hablábamos. Tengo mucha información, gracias a Dios, aportada por la tecnología. Tengo universos de clientes de lo que quiera, ¿sí? Que antes no podía y tal vez hacía una escucha de un poquito de clientes nada más. Hoy puedo tener la variabilidad que quiera en tiempo, forma y tipos de clientes. Con esa información, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Entonces yo siempre me hago una pregunta: ¿para qué recolectamos datos? ¿Sí? ¿Y para qué recolectamos datos? Yo siempre digo, para separar lo que pensamos que pasa de lo que realmente pasa. ¿Sí? Entonces, ahí hay una diferencia grande. Esos preconceptos que tenemos o esa idea, ¿no? Nuestros clientes prefieren mejor pasar un medio de pago, no, mejor vamos para el otro. Consultamos varios clientes, por ahí pocos, muchos, no sabemos. Pero tenemos que poder trasladar lo que pensamos que pasa a lo que realmente. Esa ayuda, ¿de dónde viene? De los datos. Ahí es donde empezamos a desandar el camino que hace el cliente cuando se contacta con nosotros, por cualquier medio, por todos los canales que tengamos. Pero ¿cómo desandamos desde que el cliente necesita algo? ¿Cómo desandamos ese sinfín de datos? Entonces, ahí está la escucha activa. ¿Qué podemos hacer o qué podemos rescatar de esa escucha? Podemos confirmar o descartar ideas y preconceptos, lo que decíamos recién, ¿sí? Lo que yo creo que pasa con lo que realmente pasa, pero no en 10 clientes. Hoy la tecnología, dijimos, nos permite un montón de clientes, un universo realmente grande, todo el universo que querramos. Ver el desempeño de un proceso. Nosotros podemos ver en nuestras empresas el desempeño de un proceso divino, lo planificado, tal cual nosotros. Pero ahí en la escucha activa, ¿qué vemos? El proceso en vivo, lo que le está ocurriendo a ese cliente, cómo va forjando las partes, las partecitas de ese proceso, cómo va saliendo en la operación que quiere hacer el cliente. Y ahí nos damos cuenta de los quiebres, los dolores, todo lo que nosotros detectamos en esa planificación que tuvimos y que tenemos que ir corrigiendo. ¿Para qué nos sirve también la voz? Para ver la historia de un problema a lo largo del tiempo. Tenemos un problema del cliente. ¿Cuándo ocurre? ¿Ocurre temporalmente? ¿Ocurre en determinada parte del año? ¿Ocurre en una implementación? ¿Cuándo ocurre? Lo podemos saber con los datos, pero necesitamos saber cuál es el problema, cuál es la parte de ese proceso. Necesitamos otro tema en la escucha activa, medir el impacto de los cambios introducidos. A veces realizamos implementaciones y con los equipos de trabajo se cruzan las implementaciones, 3 implementaciones, 5 implementaciones juntas. Y la verdad que el cliente no entiende mucho. Para el cliente es el llamado, es el contacto por un canal, es una web. Y nosotros implementamos 5 cosas juntas y la verdad que no funcionan. O no la informamos, ¿sí? Esa escucha activa nos va a decir en qué fallamos. Identificar y entender las relaciones que explican la variación. ¿Qué parte del proceso estamos fallando? ¿Sí? Para aislar esa parte y poder solucionar con una solución rápida o no. Por ahí tenemos que implementar un cambio en el proceso. Y evitar soluciones que no corrigen el problema. Sabemos que todo proceso tiene desperdicios y que tenemos que, de acuerdo a metodologías que utilicemos o la recolección de datos, esos desperdicios los tenemos que conocer. ¿Cómo los conocemos? De acuerdo a la escucha del cliente, ¿sí? Tenemos toda esa información para poder insertar en nuestros datos. ¿Qué dice cuando se contacta con nosotros? ¿Qué nos dice? Nos cuenta su problema, nos cuenta lo que quiere hacer, nos cuenta de qué forma no lo puede hacer tal vez. En lo que piensa que
es lo que analizamos nosotros después en los verbatins. ¿Qué piensa? Lenguaje positivo, lenguaje negativo. También podemos rescatar ese tema. ¿Y qué hace? Se contacta obviamente para hacer un trámite, una consulta o un reclamo, ¿sí? Pero ¿qué hace? Busca una solución. Y lo que siente, lo principal es el sentimiento. Es esa carga que trae el cliente si es que lo tiene que hacer 10 veces, si es que no pudo hacerlo, si es que no llegó a pagar algo y, bueno, le cortamos el servicio. Entonces, ¿qué siente? Desprotección, preocupación, soledad a la hora de resolver. Decir, uy, otra vez con un reclamo, tengo que arrancar de cero. ¿Sí? Todos estos sentidos, el dice, el hace, el piensa y el siente, me lo da la escucha activa y la voz del cliente, pero no una sola vez. Esto es constante, porque mis procesos cambian. Tengo miles de implementaciones y el negocio va fluctuando. Entonces, con todas esas, lo que dice, lo que siente, lo que piensa, ¿qué puedo hacer? Puedo formar perfiles de clientes. Pero perfiles de clientes, yo tengo perfiles de clientes. Con las bases de datos que tenemos podemos tener perfiles de lo que querramos, por región, por la tarifa que nos pagan, por el plan de servicio que tienen. Puedo obtener millones de perfiles. En este caso tengo perfiles construidos con lo que dice, con lo que siente, con lo que hace y con lo que piensa. ¿Con eso qué puedo armar? Puedo armar tableros de alarmas. En realidad, ¿qué puedo hacer? Ampliar lo bueno y reducir lo malo. Tanto en el cliente en emergencia, ampliar lo bueno. ¿Qué podemos aprovechar del contacto de nuestros clientes? ¿Podemos resolver en primera instancia? Sí, podemos, generando confianza de gestión. Y reducir lo malo, ¿qué sería un ejemplo? ¿Cómo podemos hacer para priorizar y simplificar la atención y resolución del cliente? Y allí está, lo buscamos en eso que piensa o en eso que dice. En realidad, por eso decía que es desafiante, porque es un desafío. Es algo constante. La variación en el negocio se produce todos los días. Entonces, en un momento pensamos que el diagrama de nuestro proceso está muy bien, lo tenemos en cajita, armado, divino. El resultado da, el número da. Pero seguimos teniendo reclamos, seguimos teniendo rellamados y seguimos teniendo volumen de contactos insatisfechos. Entonces, un cliente en emergencia, ¿qué necesita? Una acción proactiva. Esa acción proactiva nuestra, ¿ante qué? Ante una situación detectada. La situación detectada ya la conozco, que es en esa escucha activa, ¿sí? En esa voz del cliente. Con esa escucha, ¿qué hacemos? Podemos aislar los clientes afectados, ¿sí? Y ya lo dijimos, darle una atención diferencial a ese grupo, ¿sí? Formando perfiles. Perfiles de acuerdo a la experiencia que vivieron, a las condiciones que vivió en el contacto que realizó el cliente o a las situaciones que vivió. Con toda esa información, ¿qué hago? Voy a las mejoras continuas, a aplicar mejoras, implemento, mido, voy al campo de juego otra vez, escucho, valido la voz del cliente y retroalimento esa acción proactiva, ¿sí? Pero es algo constante, es un ciclo. Esto me va a mostrar el 360 del cliente. Yo voy a tener perfiles de datos y perfiles de emociones, perfiles de la voz del cliente. Con eso tengo el 360 del cliente, todo el discovery de mi operación. La traducción de la voz del cliente en nuestro trabajo, puertas adentro, implica costos y tiempo, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer el nivel de importancia para los grupos de interés. Necesito socios estratégicos en la empresa, dentro, para lo que decía Jalil, para que conozcan todos lo que vamos a hacer, lo que vamos a implementar, ¿sí? Y no solo que lo conozcan, sino buscar el área especialista que necesita la implementación de esa mejora. Conocer el desempeño actual de nuestra operación. Por ahí no lo conocemos en todos nuestros sectores, ¿sí? Por eso ese socio estratégico y todo el equipo al lado de la operación. Necesito saber qué está ocurriendo hoy y cómo lo estamos haciendo actualmente para poder insertar esa detección de la voz del cliente y poder solucionar. Dicen que la variación es el enemigo de la satisfacción de nuestros clientes. ¿La variación de qué? La variación de nuestros procesos, las implementaciones, los cambios a que exponemos al cliente a hacer todo lo que nosotros estamos pensando.
Esa variación, la variabilidad puede ser en los procesos, puede ser en el contexto, también lo decía Jalil. Pero toda variabilidad tiene causas. Pero solo algunas causas son significativas, ¿sí? Solo el análisis de esa voz del cliente me va a decir cuáles van a mover esa palanca que me ayude a la solución del problema que yo estoy teniendo, de esa parte del proceso que no está funcionando. Entonces, si esa causa puede ser entendida por nosotros, también puede ser controlada. Y por lo tanto puede disminuir los efectos, o sea, solucionar el problema que estamos teniendo. La variación no controlada es el enemigo. La variación siempre la voy a tener. El tema es el descontrol de mi proceso. Si yo implemento, tengo que saber qué contingencia aplicar ante esa implementación y controlar esa variación. Variación voy a tener, un descontrol puedo tener porque toda implementación lleva cambios y lleva impacto en el cliente, pero necesito sí o sí minimizar esa variación. Ese es el éxito de los cambios de procesos. Las claves, de nuevo, considerar a todos los grupos de interés, tanto internos como externos. Necesito que todos mis equipos de trabajo estén involucrados en la transformación que yo quiero hacer, en la voz del cliente. Identificar a través de la escucha activa aquellos requerimientos que hacen la diferencia. Volvemos al tema de no todas las causas son significativas. Me quedo con las que sí pueden apalancar mi proyecto. Seleccionar los más críticos que influyen severamente en la conformidad del cliente y en su futuro comportamiento. A veces en un contacto nosotros sabemos, de acuerdo a cómo se desarrolla ese contacto, cómo va a terminar o la próxima acción del cliente. Sabemos si va a volver a llamar o va a volver a contactarse por otro canal. ¿Por qué? Porque no encontró la solución adecuada o porque está buscando la respuesta que él quiere, ¿sí? Entonces, en general, para mí lo más importante, la sinergia entre todos los equipos de trabajo, desde la escucha activa, que es el disparador, esa voz del cliente, apalancado por la recolección de datos. Tenemos los grupos de interés, los equipos soporte y la operación. La interacción directa entre todos esos 4 jugadores es lo que me va a garantizar el éxito, ¿sí? Y de vuelta, la importancia de la variación constante creo que es el detonante de poder solucionar en tiempo y forma, ¿sí? Y detectar esa variación, en qué punto de mi proceso está. Algunos de los socios que puedo tener aliados y estratégicos de soporte, recursos humanos, yo mediante el perfil del cliente y la escucha de cómo atiende el asesor, puedo seleccionar perfiles adecuados. Monitoreo de calidad, ya sabemos, identificar fallas, asegurar la toma de acciones. En sistemas y tecnología, contar con mediciones de performance de los sitios, ¿sí? Es muy posible que en esos perfiles de cliente haya algún sitio que no está recibiendo buena atención. Tableros de información, voy a tener muchísimos, pero en ese tablero tengo que tener todas las variables también de sentimientos, las variables de escucha activa, no solamente las que me dicen el número, vendí más, vendí menos, o llamaron más o llamaron menos. Y planificación, el PPP, la planificación y la puntualidad que tenemos para identificar el modelo de atención necesario, ¿sí? Para cada uno de nuestros servicios. De allí el impacto que va a tener en el cliente. Como cierre, la recomendación, la sinergia de equipos de trabajo, la implementación en los procesos que estoy trabajando, la variación, el trabajo de la variación es lo más importante, pero sí o sí no puedo dejar del desafío de la voz del cliente, nunca. Muchas gracias, Fabi.